damos entrada a la discusión. Es una discusión que ahora, en mi caso, nos tiene volteados de cabeza. Sí, inicio con las dos reflexiones grandes en el marco, digamos, de la parte normativa que nos toca como Secretaría de Educación Pública, y lo que dice esta reforma constitucional a la que aludió el maestro Álvaro López. Por demás está decir que yo no bauticé así a las escuelas normales, las encontré bautizadas hace año y medio, porque es un debate de fondo. Entonces, por eso lo aclaro. Para mí, la docencia es una función insuficientemente atendida en este país, insuficientemente profesionalizada. Entonces, creo yo que cabe perfectamente la investigación, pero la función de docente es como si quisiéramos que dejaran de existir los ingenieros y solamente tuviéramos los institutos. Eso no es posible. Entonces, pero bueno, efectivamente, lo que nos dice en este marco la Constitución es que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Y ahí es prácticamente donde da la interpretación de lo que está de alguna forma apuntalando Constitución y Ley General de Educación. Si nos dedicáramos a la parte normativa, no serían 20 minutos, sería toda la mañana. Porque lo que sí hizo México fue un cambio impresionante alrededor de esto, que no se puede ver con estas dos frases que yo pongo, que tiene que ver con toda una reorganización de la Secretaría en términos de querer atender ese mandato que es el asunto de, yo lo resumo como calidad con equidad. Por cierto, era la frase que utilizaba el doctor Reyes Tamés para presentar lo que él quería hacer en su sexenio. Por eso tanta angustia, ¿no? Y la otra parte, que es la que es muy fuerte y la que le da sentido a la Dirección General, la que recién ingreso hace 3 meses a ocupar el cargo, es que sigue siendo facultad de la Federación determinar planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces tenemos la primera, que es enmarcadora, pero que no les permitiría a ustedes tener idea de esto que se dice reforma educativa y que por muchos ha estado tachada de administrativa. La verdad es que es un reordenamiento mayor de las facultades que tenía antes de manera única acumulada la Secretaría de Educación Pública. En este tema yo quisiera hacer un rapidísimo recorrido histórico, pero no ignorar, ¿verdad?, la situación que guardábamos en el 59, cuando la tasa de escolaridad era 2 años. ¿Por qué tomo el 59? Porque yo diría que es el primer programa más organizado en términos de la Secretaría de Educación Pública, con la idea de lograr la educación primaria para todos los mexicanos. Nos podríamos ir desde el siglo XIX a las escuelas lancasterianas, pero mejor tomamos a Torres Bodet, ¿verdad? Sí, hay 2 hitos, el plan de 11 años y el libro de texto gratuito. Como los 2 grandes hitos, yo diría, en los que hoy todavía descansa la Secretaría de Educación Pública. Es solamente el explicar por qué tomamos aquí este asunto. Y sí hacer notar que hace 60 años, 55 para ser más exactos, la tasa de escolaridad era de 2 años y que 2 de cada 10 niños terminaban la primaria, porque eso también ubica el grado del problema en el que está inmerso un país como México. ¿Qué cosas propusieron? Mayor contratación de maestros. Desafortunadamente no podemos abordar eso que significó en términos de la formación de estos profesionales. Un aumento de presupuesto de 18 a 28% al término de ese plan de 11 años y el establecimiento del libro de texto gratuito. Les voy a decir algo que ha cambiado mi visión desde que ocupé este puesto. Cuando tuve la oportunidad de estar con el director de la CONALITEP, le pregunté, porque claro, se oyen miles de millones de pesos que gastamos, le dije, ¿me das la cifra exacta? Cuando hicimos la división,
en promedio el país gasta abajito de 100 pesos por niño en todo el paquete de libros de texto. Nada. Sí. Eso ya nos dice que si alguno de nosotros desde la academia tuvimos la atrevidísima idea de pensar que hoy había otros mecanismos para llegar a los niños, en ese momento a cualquiera de mis académicos se lo quiero compartir. Creo que va a ser difícil con la misma equidad llegar a cada niño con su paquete de libros de texto, siendo que dadas las condiciones de operación, el paquete completo le sale al niño en 100 pesos por niño. Entonces, ahí ha estado desde el 59 y creo que va a estar un rato más. Y me parece, a reserva de que estamos haciendo una serie de investigaciones, que es el objeto con el que tenemos mayor penetración con los maestros y con los niños. Entonces, que vale bien la pena repensarlo, revalorarlo y ver qué cosas podemos hacer ahí. Tomó la década de los 70, después del plan de 11 años, la SEP declara la ampliación de la matrícula y viene la reforma de planes y programas, como siempre, muy influenciados por el contexto internacional. Ya estaban las reformas tanto en Europa como en Estados Unidos. Después del lanzamiento del Sputnik, que convocan los norteamericanos a todo su grupo de científicos, en México no pudo pasar menos. Entonces, los planes y programas de los libros y los libros de los años 70 fueron elaborados, hasta los nombres no sabemos, ¿verdad?, por Eugenio Fillol y Carlos Simas en el caso de matemáticas, por Vázquez, se me fue el nombre. En historia, Josefina Vázquez. No, estoy pensando en ciencias naturales, con Toña Candela. Gracias, con Gutiérrez Vázquez, Juan Manuel Gutiérrez Vázquez y Toña Candela, como una pie importante del DIE, el otro es el Departamento de Matemática Educativa. El capítulo de enseñanza del español lo ocupó más el Colegio de México. Así es. Pero los convocados por primera ocasión para la elaboración del currículum y los libros de texto fueron los científicos. Dieron lugar a instituciones importantes. Incorporamos tardíamente el enfoque estructuralista en cuanto a las disciplinas, porque este ya se estaba cuestionando en otros países. Mucho más claro y presente en las matemáticas y en la enseñanza del español, ¿no?, este enfoque estructuralista, y preservamos desde la parte pedagógica la parte conductual. Seguimos trabajando por objetivos, seguimos trabajando con diseño instruccional, es decir, estábamos todavía con una influencia muy fuerte de la parte conductista norteamericana. En paralelo, en esa misma década, la educación superior y la media superior estaban lanzando sus proyectos de gran innovación, que son el Colegio de Bachilleres para atender masivamente, el CCH, que es la gran propuesta también de los científicos, pero hacia media superior, de los bachilleratos dependientes de la universidad, y la UAM, que conglomera a un grupo de científicos de primer orden, en aquel entonces muy jóvenes, que no cabían en los esquemas tan tradicionales de nuestra bella Universidad Nacional Autónoma de México, y con ello se lanza la creación de 3 universidades metropolitanas que son por demás innovadoras y que tuvieron un impacto muy importante en el desarrollo de la educación superior. Entonces, lo que es claro es, inmediatamente después del plan de 12 años, y todavía con números muy criticables, nos lanzamos duro y fuerte a la innovación en el contexto internacional. Del 77 al 92, y entonces volteando la cara hacia los maestros, se crea la pedagógica, pensando que un asunto importante era dar la licenciatura a todos los profesores de educación básica, especialmente preescolar y primaria. Todo aquel que no había decidido seguir su especialidad hacia la educación secundaria a través de la normal superior obtiene en la pedagógica un espacio de profesionalización para nivel de licenciatura. En 84 se reforma nuevamente y se da la licenciatura para las escuelas normales.
Y iniciado el siguiente sexenio, ya otra vez con la idea de volver a hacer una reforma de carácter curricular, se inicia un piloto de 3 años que después es completamente cancelado porque no se está de acuerdo con esa iniciativa de reforma curricular. Cerramos ese periodo en el 92 con algo que se le llamó la modernización de la educación básica, que es muy fuerte. Es tan fuerte como lo que hoy plantea la reforma, a tal grado que muchos olvidan la historia. Yo les digo, cuando llego al lugar que ocupo, la historia de la educación básica no empezó en el 93 y sería importante recuperarla porque los planteamientos del 93 deberían de ser evaluados a la luz de la situación que guardaba la educación básica ante el 93 y cuáles fueron sus resultados. Pero bueno, viene una federalización y muchísimas medidas de carácter administrativo, entre otras el establecimiento de una carrera de carácter horizontal para el maestro, que hoy está otra vez redefiniéndose. Se hace obligatoria la educación secundaria. México hasta 1993 mantiene solo 6 grados de primero a sexto como educación obligatoria, y viene una reforma curricular también muy importante. Entonces, prácticamente esa es la parte que a mí me interesa rescatar. La reforma considera de manera explícita la necesidad de elevar la calidad de los aprendizajes, y diría yo que en mucho se gesta con los ahora educadores que vienen de la reforma del 73. Son 2 motores muy importantes de la reforma del 93. La declaración, que esa me interesa mucho, adelante por favor, Una, es renovación de la perspectiva pedagógica que debería de guiar las prácticas de enseñanza en la escuela. El concepto central que manejan cuando uno revisa con cuidado los programas de estudio son necesidades básicas de aprendizaje. Es decir, que habría también que retomarlo y reestudiarlo, porque además es el currículum que permanece por mayor tiempo y tiene una gran ventaja para a quienes uno pueda convocar a estudiarlo. La evaluación del 2000 al 2000, por lo menos al 2010, que hace la OCDE, o 2011, está prácticamente sobre esa reforma curricular. Entonces uno podría ver los impactos en el aprendizaje, porque además está vista estatalmente, que esa es la otra bondad de cómo se hace la aplicación del examen de PISA en este país. De una organización por áreas, regresa a un planteamiento de asignaturas. Es decir, México había caminado hacia las áreas y regresamos al planteamiento de asignaturas, que después es tachado de fragmentación curricular y de mucha inflexibilidad. Después de esta reforma se llevó a cabo una gran cantidad de investigación. Yo creo que no hay ninguna otra reforma que haya tenido la cantidad de investigación. Yo creo que insuficientemente rescatada y sistematizada como para que de ahí podamos revisar los impactos que tiene sobre el currículum, y habría que hacerlo. Nos vamos a la siguiente. En el 2000 entramos a la década de la evaluación, ¿sí? Si bien ya estaba explícita antes, yo creo que toma muchísima fuerza. En el 85 se hace TIMSS, pero no se hace público en el país, 95, perdón, y en el 2000 nos incorporamos a PISA. En el 2002 se crea el INEA, la primera versión. En el 2004 se declara obligatorio prácticamente en esa década los 3 años de preescolar, y en el 2006 se intenta una reforma profunda de la secundaria, que por cierto lo regresa en una modalidad híbrida entre asignaturas y campos, porque ahora les llamamos campos, y resuelve algo de lo marcado por los investigadores de que estas 3 horas de exposición de los docentes no son suficientes para que se traduzca en aprendizaje, pero desafortunadamente nos crea brincos entre asignaturas. Entonces ahí hay un modelo curricular otra vez muy importante que revisar. Y nos vamos a la que sigue. En el 2011
se hace una nueva reforma curricular, dado que se había reformado el preescolar y la secundaria, uno en 4 y otro en 6. En el 11 se intenta hacer una reforma que otra vez le dé integralidad desde el preescolar hasta la secundaria a toda la educación básica, ahora sí la llamamos. Plantea que las prácticas pedagógicas deben centrarse en el proceso de aprendizaje, de los estudiantes. Se recortan los márgenes de acción profesional y creativa del profesorado. Si la otra, ya hablábamos de propia flexibilidad, el grado de precisión en lo que debe hacer el maestro es mucho más fuerte en la reforma del 2011, y lo que dicen los foros de educación básica con el que se inició este sexenio es que hay una incorporación enorme de términos al currículum que hace muy difícil la lectura para el maestro. Yo quisiera rescatar una reflexión que hace Frida Díaz Barriga en el libro del currículum, y yo diría que sí, en la década de los 2000 los discursos curriculares están crecientemente enfocadas por competencia en todos los niveles educativos en México, por flexibilidad curricular, aunque luego no se logra, pero el discurso sí la declara, por calidad, y cada vez más fuerte ese aspecto, por planeación estratégica, y uno tendría que poner otras cosas en educación superior, que es con respecto a lo que ya hace la evaluación. Pero sí habría que decir que se prioriza la eficiencia, la evaluación y la calidad. Que esa calidad, en el caso de educación superior, se habla de certificada, y que hoy se está cuestionando cómo vamos a lograr eso en educación básica, que hay la búsqueda de la excelencia y la formación de capital humano competitivo, competente y juzgado siempre por estándares internacionales, y que de alguna manera no nos escapamos educación básica de eso. Lo que nosotros planteamos ahora en términos de normatividad es lo que nos marca la Ley General de Educación, y entonces se establece un foro donde como resultado del foro se propone un nuevo ajuste curricular a la educación básica en México. Este foro nos deja, la normatividad nos deja también claro la necesidad de trabajar conjuntamente con las entidades federativas, y finalmente tener clara la noción o el mecanismo mediante el cual mantendremos actualizados los planes y programas. Vámonos a la que sigue. La declaración que hasta hoy tenemos a nivel de consulta es la de formar ciudadanos capaces de convivir de forma pacífica y democrática. Para México resulta crucial este aspecto, y tal vez es con el que, a diferencia de otros países, México tenga que abrir, porque hoy, en la década en la que esta reforma se hace, se vuelve fundamental de contribuir al desarrollo sustentable de sus comunidades, del país y del mundo, de aprender a lo largo de la vida de forma autónoma y aplicar sus conocimientos creativamente en la resolución de problemas complejos de los ámbitos personal, social y laboral. Vamos para adelante. A través del currículum queremos definir la relación del estudiante con el conocimiento. Queremos presentar el conocimiento de tal manera que sea accesible al estudiante, porque el discurso tiene desde el 93, donde nos estamos fijando ya en el estudiante, mucho más marcado en la reforma del 2011, y evidentemente no estamos logrando llegar hasta ahí. Las prácticas educativas queremos que estén fundadas en principios pedagógicos claros, que haya una posibilidad de apropiación de los conocimientos y de dominio de las estructuras fundamentales en su ámbito científico, porque así lo marca hoy la Constitución por parte del maestro. Nos vamos a la que sigue. Queremos hacer de manera, o establecer de manera clara, cómo repensar la vida cotidiana desde la escuela, pero sin olvidarnos el papel que tiene la escuela para la formación de los conocimientos. Parece que
Nos cuesta mucho trabajo ir y venir en ese ámbito. Y finalmente nos vamos a la última página. No queremos olvidar, y así lo plantea toda la reforma, que el cambio no se va a dar si no hay un cambio sustantivo en la escuela. Y bueno, no nos toca hablar, hay un capítulo especial sobre el ámbito de la escuela, no está ahora en mi ámbito el discutirlo, pero yo creo que una vez que la reforma esté totalmente delineada, que tendrá que estar totalmente definida en los próximos 3 meses, entonces tendremos que plantear desde ahí cuáles son las formas institucionales que logramos para retomar este cambio. Pero yo creo que ha sido esta la última parte, la que tendríamos que revisar con mayor claridad, es decir, cómo aterrizamos para permitirle al maestro realmente garantizar el avance de los aprendizajes de su estudiante. La otra componente fuerte la trae Mario, que es la de evaluación, cómo se ha presentado la evaluación en este contexto en el que emerge este discurso de calidad y cómo tendremos que hacer este diálogo para lograr que México dé muestras claras de esta calidad, y nosotros lo tenemos que decir así, con equidad, porque tal vez uno de los mayores dolores de este país es la enorme desigualdad que nos aqueja. Muchísimas gracias.